Vamos a empezar ya a grabar y vamos a arrancar primero con un tema aquí. Ay, perdón. Vamos a empezar primero con la presentación que normalmente se da en el primer día de clase. Y esa presentación está relacionada con lo que se ve en el curso. Yo les dije que me estaba adelantando básicamente porque pues quería que estuviéramos un poquito más metidos en el tema antes de... Pero se me perdieron las benditas presentaciones. No, ya. Es eso. Entonces, esta es la presentación inicial del curso. ¿Qué es el curso de optimización usando metaheurística? Normalmente este curso lo manejamos entre la profesora Marta Mendoza y yo. Por eso las diapositivas todas dicen que es de Marta y mías. ¿Qué es el objetivo general del curso? Conocer, comprender, saber usar e implementar metaheurísticas. Por eso se han dado cuenta que hemos tenido pues, implementaciones que hemos hecho acá y adicionalmente implementaciones que van a tener que hacer ustedes en el desarrollo del curso. El tema de conocerlas y comprenderlas, pues es mirar un poco los huesos de cómo está por dentro funcionando eso, ¿cierto? Y cuál es el sentido, para que uno pueda, conociendo eso, saber más cómo poder hacer la adaptación o el uso de la misma en diferentes contextos. Porque los algoritmos heurísticos y metaheurísticos, pues se supone que se pueden adaptar a lo que sea, ¿cierto? A cualquier problema de optimización. Discreto, continuo, binario, con restricciones, sin restricciones. Entonces, conocer, comprender, saber usar e implementar esas metaheurísticas, ¿para qué? Para resolver problemas de optimización complejos, ¿cierto? Entonces, ahí la clave es problemas de optimización complejos. Problemas sencillos, no. Es como, por ejemplo, cuando ven minería de datos conmigo y me dicen, profe, es que yo quiero sacar el número total de ventas por departamento, no, eso lo hace una consulta SQL estándar, eso para eso necesitan minería de datos, ¿cierto? Pues aquí me dicen un problema, no, es que yo necesito saber, y me dicen las cosas que uno eso lo hace con matemáticas básicas, o sea, ya hay métodos sencillos que pueden resolver los problemas, no con conteos, con no sé qué, eso no es un problema de optimización complejo. Entonces ahorita vamos a ver unos ejemplos de esos problemas. ¿Qué problemas hay? Hemos hablado de la mochila. ¿Recuerdan cuál era el de la mochila? ¿No? ¿Cómo meto en una mochila o en un contenedor un conjunto de objetos sabiendo que todos no me van a caber? Porque si yo pudiera meterlos todos no sería problema, ¿cierto? Entonces tengo que seleccionar cuáles debo meter y esa selección implica un objetivo. En este caso el objetivo es maximizar la plata que llevo en el contenedor, ¿cierto? En esos objetos tienen un valor, entonces echar lo que más puedo y que al echarlos pues, no rompa el contenedor o la mochila, ¿de acuerdo? Esa es una versión de la mochila, que es, digamos, la mochila binaria. Hay versiones variadas de ese problema en la mochila, como por ejemplo múltiples mochilas, ¿cierto? Tengo 3 contenedores en el puerto de Buenaventura y tengo que llevar un conjunto de mercancía y quiero resolver lo mismo, ¿cierto? Entonces echarlos en los 3 contenedores, pero maximizando el valor de lo que va a llevar sin que se me dañen los contenedores. Está la mochila tridimensional, que es obviamente echarlos allí, pero adicionalmente sabiendo que eso tiene no solamente un peso, sino tiene unas dimensiones X, Y, Z, y que usted tiene que organizarlos en los contenedores en una cierta lógica, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando es distribución de los contenedores en diferentes rutas, pues tú tienes que mandar al fondo lo que se entrega de último y dejar al principio lo que se entrega de primero, si no la persona tendría que, cuando llega al primer lugar, desbaratar todo el contenedor, sacar lo que tiene que sacar y volver a meter todo, no tiene lógica, ¿cierto? Entonces, empiezan a haber diferentes variaciones y esas variaciones una sobre otra pues van teniendo más restricciones y diferentes cosas, pero solo el problema en la mochila, solito ese problema, que es el más sencillo, es complejo, es un problema de orden NP.
Además, el vendedor viajero, que todos yo creo que lo han escuchado, ¿cierto? Cómo recorrer un conjunto de facilidades donde yo tengo que hacer unas entregas, o tengo que ir a negociar con clientes, y en ese proceso yo busco que me toque hacer digamos, la ruta más corta. Más corta puede ser en distancia o puede ser en tiempo, porque no necesariamente que quede más cerca quiere decir que sea menos tiempo, porque puede ser más cerca, pero con una carretera no sé, totalmente destapada, rota, bueno, colombiana, digamos. Y terceras, ¿cómo es que llaman acá? Carreteras rurales o de terciaria, eso. Entonces, por ejemplo, eso puede ser, es más corto, pero pues realmente termina siendo en tiempo, por ejemplo, más largo o más costoso en el consumo de gasolina, ¿cierto? Que tomar otra carretera que puede ser más a mayor distancia, pero es una highway completa que usted va a la velocidad y ahora. Entonces, bueno, aquí por ejemplo hay un tema de reparto de material sanitario que se hizo en el periodo de COVID. El tema de enrutamiento de vehículos, en donde yo tengo un depósito, inclusive puedo tener múltiples depósitos, pero aquí pues el sencillo es un depósito, y yo tengo que repartir diferentes los productos que tengo almacenado en ese depósito en un montón de clientes, y tengo no solamente un vendedor viajero que va a ir uno por uno, sino que tengo varios camiones que van a hacer el camino de entrega de esos productos a los clientes. Entonces también sucede exactamente lo mismo. La versión original es solamente, tengo tres carros, en este caso harían tres carros. Esos tres carros los voy a utilizar para distribuir los productos. Los tres carros pueden ser homogéneos, o sea, todos tienen la misma capacidad. Y tengo un montón de clientes que pueden pedir más o menos del producto que yo les entrego, ¿cierto? Entonces, ¿cómo organizar, en este caso, las rutas para minimizar el costo de gasolina, ¿cierto? En la vida real, el problema también es mucho más complejo, porque yo no necesariamente voy a solamente optimizar el costo de gasolina, sino que, por ejemplo, los trabajadores, los conductores, pues trabajen todos de 8 a 12, 2 a 6, por ejemplo, y no que uno trabaje de 8 a 12 y quede libre, ¿sí? Porque pues voy a decir, los otros van a pelear, o sea, como así, es una porque no trabaja, no sé qué, o que unas rutas queden demasiado densas de entregas y otras no tan densas, ¿cierto? Pero entonces le toque, se la pasa conduciendo y llega, entrega, otro conduciendo, entrega y se devuelve. Pero las puso tan lejanas que realmente, pues él se la pasa conduciendo y no realmente teniendo. Y pues también puede decir, no, pero es que yo casi no hablo, me la paso aburrido en el bendito camión y no sé qué. En cambio, el otro sí cada rato está trabajando con la gente. Entonces, allí hay muchas cosas que se pueden optimizar, ¿cierto? Un plan de entregas de bienes y servicios en diferentes partes. Esto creo que es un plan de entregas para una ciudad, para Ciudad de México. Bueno, el tema de coloreo de grafos es un problema teórico, que es cómo utilizar, por ejemplo, en ese grafo de ejemplo, cómo hacer que yo ponga un color y que el color que esté en las aristas que se conectan directamente con cada nodo sea diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes miran el color, el nodo de acá tiene tres conexiones y las tres conexiones tienen otro color, ¿cierto? Y si tú miras cada nodo, pues las tres conexiones que tienen son de diferente color. Entonces es usar el menor número de colores para poder colorear el grafo de tal forma que los nodos adyacentes no tengan, no compartan el mismo color. Entonces el problema es así, básicamente pues suena muy teórico, pero las implicaciones de esto son muchas. Primero, por ejemplo, en el tema de cómo se cuadran las antenas de celulares, normalmente ellos, digamos, en telecomunicaciones se utiliza para los celulares un rango digamos, del ancho de banda de comunicación, ¿cierto? Pero la antena que ponen para que sirva a este sector, lo mismo, no tiene la misma frecuencia, está dentro del rango, pero no tiene la misma frecuencia de la antena subsiguiente, porque si no, las señales estarían chocando, ¿cierto? Entonces tú cuando pasas de una antena a otra, simplemente la otra antena empieza a mandar la señal en el mismo rango, pero ya es la otra antena.
A veces uno alcanza a sentir que uno está hablando y como que se perdió, pero vuelve y se conectó, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, lo resuelven con el problema de... normalmente las zonas que se manejan son como zonas como celdas, en donde cada una de las antenas manejan en forma, las que quedan pegadas unas y otras, diferente, dentro de ese ancho de banda, diferente valor de comunicación con los celulares que están allí. Entonces esa es una aplicación, y bueno, hay otras aplicaciones, por ejemplo, de allí, cómo llenar esos cuadritos con colores diferentes para alguna cosa y demás. Inclusive, muchos de estos problemas, digamos, se pueden transformar, es decir, mi problema es el problema del vendedor viajero, ¿cierto? O mi problema es el de enrutamiento de vehículos. Yo le puedo hacer una transformación a ese problema para resolverlo como un problema de coloreado de grafos. Y después pues me devuelvo, después de que encuentro la solución allá, me devuelvo por acá. ¿Quién hace eso? Gente muy experta. O sea, esas transformaciones son extremadamente complicadas. ¿Sí? Que se mueve, que transforma una instancia en otra. Pero no, termina siendo igual, el problema sigue siendo claro, NP. Se mantiene Sí. la complejidad. Pero sí he visto eso. Por ejemplo, hay un profesor con el que nosotros trabajamos en México, en el CIMBESA, que se llama José Torres Jiménez. Él construye lo que se llaman los arreglos de cubrimiento. Los arreglos de cubrimiento son, o covering array, son unos objetos matemáticos que tienen unas propiedades específicas y que son muy útiles en el caso nuestro para temas de pruebas de software, ¿sí? Y de hardware. En últimas, para diseños experimentales, pero en nuestra área de ingeniería, en el tema de pruebas de software. ¿Qué sucede? Él lo resolvía la típica representación matricial y no sé qué cosas, pero un día, no sé, cambió de proveedor, digo yo, porque no sé si salió con una representación con coloreo de grafos, que al sol de hoy todavía como que la miro y me da la vuelta en la cabeza, pero con eso obtuvo mejores resultados que con la representación, digamos, la más natural, digámoslo así. ¿Se acuerdan que yo les he dicho, no? Uno trata de que la representación sea la más natural del problema, ¿cierto? Entonces, si es un vector, pues un vector. Si son ceros y uno, pues ceros y uno. No me ponga a hacerle representación binaria de que el número 25 lo puedo representar como 00010. No, o sea, eso no es tan natural. Pero en este caso, al hacer la transformación, él logró hacer, digamos, unas modificaciones en el proceso de búsqueda que le dan mejores resultados, ¿sí? Pero lo que le digo es bastante, o sea, eso es bastante complejo. Una pregunta. Señor. ¿Lo que transforma son los grafos en otra forma de recorrerlo? ¿O qué transforma? No, los arreglos de cobertura son matrices, básicamente. Una matriz que tiene unas, digamos, condiciones. Los valores de las columnas y de las filas tienen unas condiciones. La celda tiene una condición que es que representa, bueno, eso es claro, o sea, pero en última lo normal es evolucionar una matriz, hacer que la matriz cumpla con unas ciertas condiciones. Entonces lo que yo hago es representar eso como una matriz, así como aquí representábamos un vector, ¿cierto? Un vector continuo y ya. Allí lo más natural es representarlo como una matriz. Y por dentro los valores que deben ir, y después uno va calculando cuáles restricciones no están cumpliendo y va organizando digamos, la matriz para que vaya cumpliendo. Pero él cogió esa matriz y la volvió un grafo, resolvió el problema allí y después de que lo resuelve, convierte eso de nuevo en la matriz y resulta que le da mejores resultados que lo que él había diseñado como por 20 años de experiencia en construcción. Bueno, el caso es que eso se puede hacer. Todo problema de NP se puede transformar en otro problema de NP, ¿de acuerdo? Y resolverlo y devolverse. Que lo hagan complicado, o sea, realmente no es así tan sencillo. El problema de optimización continua, que ya hemos visto, las funciones esfera, no sé qué. Pero también hay problemas de optimización mixta. Los problemas de optimización mixta son aquellos problemas en donde es un vector, por ejemplo, ¿cierto? Lo que vamos a optimizar. Pero hay campos que son binarios, ¿cierto? Hay campos que son continuos y hay campos que son discretos. O pueden ser solo dos, ¿no? Binario con discreto, o binario con continuo, o discreto con continuo. El hecho es que los tipos de datos del vector son mezclados. No son todos continuos, o no son todos binarios, o no son todos enteros,
sino que hay variaciones de ellos. Y no todos los algoritmos funcionan bien cuando yo tengo esa mezcla, ¿cierto? Pues hay en la literatura algunos algoritmos que ya están funcionando bien. Uno que yo utilizo muy frecuentemente se llama Global Best Harmony Search. Ese algoritmo está diseñado originalmente para continuos, pero funciona perfecto para lo que quiera, y mixtos y de todo, ¿sí? O sea, esa, digamos, se me ha vuelto la primera prueba que yo hago cuando voy a resolverlo desde la perspectiva poblacional, por lo sencillo, entonces lo resuelvo, bueno, listo, entonces ahora sí vamos a ver cómo puedo con otros algoritmos hacer mejores, pero me da una idea. Es algo así como lo que estamos haciendo ahorita. Hemos estado high climbing, ya estamos aburridos de usar high climbing, pero es donde uno entiende más el problema, cómo evoluciona, cómo puede hacer operadores. Hemos hablado de un solo operador de Twig, pero hemos dicho que puede hacer varios. Entonces yo juego mucho al principio con la versión más simple para poder ir entendiendo el problema y después hacer una versión un poco más elaborada. En la parte poblacional pasa lo mismo. Yo debería arrancar con un poblacional y empezar a jugar con él para poder entender o adaptarlo al problema. Para mí, con el que arranco, es normalmente GBHS poblacional. Aquí, dependiendo del problema, no siempre arranco con high climbing. Hay un algoritmo que se llama GRASS, que en muchos problemas termina siendo mejor opción que high climbing para arrancar. Pero bueno, eso lo vamos a ir mencionando luego. Señor. Creo que es que a mí me quedó sonando, ahorita que usted dijo que podía aplicar con las logísticas en problemas de enrutamiento de carros. Ajá. O sea, no logro abstraer, o sea, ese enrutamiento de carros, ¿qué clase de problema es? O sea, digamos, en el trabajo de grado sé que tengo que hacer una regresión y luego aplicamos metaheurísticas a la función objetiva. Pero en el carro no. O sea, este problema. Sí. Todos los nodos de los clientes, ¿cierto? Van identificados. Cliente 1 está en tal parte, pide tanto de, no sé, ¿cómo dice? Del producto que me van a entregar, me lo tiene que entregar entre las 8 y las 10 de la mañana, después no me lo recibo. O sea, cada cliente tiene como su información y su identificador, ¿cierto? Entonces, inclusive las distancias de ese cliente hacia los diferentes clientes o hacia el depósito, porque yo tengo que tener esa información, ¿sí? Ahora, con esa información yo lo que hago básicamente en este caso, hacer una lista de 3 vectores, que es el verdecito, digamos, va al cliente 1, después pasa al cliente 5, después pasa al cliente 7, después pasa al cliente 12 y al cliente 15. Esa es su ruta, ¿cierto? Y ese se pasa de uno a otro, se supone que partió del 0, que es el depósito, pasó al 1, al 5, al 7, al 12, al 15 y volvió al 0, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una representación totalmente discreta o llamémoslo entera, ¿cierto? Porque es el identificador de cada uno de los elementos. Ahora, esa es la ruta. Ahora, si me dicen cuál es el costo de esa ruta, pues me tocará ir a la información adicional, ¿cierto? ¿Cuánto es de 0 a 1 la distancia o el tiempo de viaje? Más cuánto es de 1 a 5 la distancia o tiempo de viaje de ta. Y entonces yo ya sé ahí que esa ruta me tiene un costo en tiempo o en distancia de tanto. Y lo mismo para la otra ruta. Entonces la representación aquí ya no es un vector, uno solo no nos sirve, sino necesitamos n vectores, ¿sí? Y esos n vectores son las rutas que yo voy obteniendo. Y pues hay operaciones ahí en las rutas que sirven para decir, no, corte aquí, haga tal cosa y pruebe, le dio mejor. Pruebe, no, pues tampoco le dio mejor, pero ahí va haciendo el proceso de evolución. Eso lo vamos a ver, nosotros vamos a trabajar ahorita, pues no el PRP, pero sí el TSP, y ahí va uno viendo la representación, al menos de una sola ruta y de cuáles operadores pueden funcionar para tratar de encontrar una mejor ruta. ¿De acuerdo? Sí, vamos. Ok, no, sí, tranquilo que esos problemas, cada uno tiene su forma de verlo y cada uno tiene su representación. Ahorita hablamos, por ejemplo, del problema de las n reinas. Bueno, aquí terminemos aquí y hablamos del problema de las n reinas. Señor. Me parece muy curioso. O sea, el problema lo resuelve ahí con matrices y todo, ¿no? Lo transformó acá, Ajá. lo resolvió acá, pero mejor que el de acá.
Sí, o sea, los operadores que utilizaba para hacer la búsqueda de la mejor solución en el esquema natural más obvio, llegó un punto en que ya no encontraba cómo alguna operación podría encontrar mejores covering arrays o más rápido. Entonces lo transformó al esquema de grafos y allá encontró operaciones que le permitieron encontrar más rápidamente la solución. Es que estoy asimilando con matemáticas porque cuando uno tiene ciertos operadores que tienen un problema aquí, aplica el operador, lo pasa a otro espacio, lo resuelve acá porque a veces aquí es imposible resolverlo todo, y se devuelve. Ujú. Eso, Es como entonces lo mismo, sí, más o es como lo menos. mismo, sí. Sí. Aquí el tema de los operadores que no son operadores, digamos, definidos matemáticamente porque terminan siendo operadores algorítmicos, que pues si usted les hace la vuelta se representan en matemáticas, ¿cierto? Pero pues tienen una cierta complejidad para poderlos representar matemáticamente, pues uno lo que hace es decir, la operación lo que busca hacer es, ¿cierto? Sí, no, que claro, el problema está resuelto acá. Lo que quieres es optimizar más resolviéndolo acá. Porque O sea, a veces en matemáticas, a veces aquí es imposible resolver el no, problema pero en hay, este espacio y acá sí lo puedes resolver. digamos, el problema o sea, el problema en el mundo natural tiene respuesta, ¿cierto? Lo que pasa es que, bueno, hay en algunas circunstancias cuando tú estás construyendo el covering array, si el número de registros que pones es demasiado pequeño, ya no tiene respuesta y lo puedes transformar todo lo que quieras que nunca va a tener respuesta, ¿sí? O sea, no hay posibilidad. Pero como normalmente en ese proceso se busca encontrar la matriz con menor número de filas, hay un punto en donde tú llegas al punto exacto de este es el número óptimo para esto y en el mundo real con la solución de matricial no encuentras la respuesta. Te vas allá, lo transformas, vienes y encuentras la respuesta para ese problema, ¿cierto? Pero el problema sí era soluble. ¿Sí? Bueno, entonces veníamos acá. Por ejemplo, aquí hay temas de optimización continua o mixta, como por ejemplo, este problema lo encontramos en un artículo hace ya como unos 3 años, que es en el cual se quiere que una nave autónoma pase de un lugar a otro sin que sea destruida, porque en estas zonas hay, no sé, defensas, básicamente radares Bases de o misiles. misiles, ¿cierto? Tierra-aire. Entonces él tiene que encontrar cuál es el camino óptimo para evitar los radares y los misiles, ¿sí? Y es, bueno, es una aplicación militar. En general muchas de estas cosas tienen su primera aplicación en nivel militar y después vienen para acá. Bueno, el problema, ahora sí, yo no lo tengo aquí, pero ustedes saben cuál es el problema de las N reinas o de las 8 reinas. En un tablero de ajedrez, ubicar solamente reinas, o sea, no tienes el resto de fichas, solamente reinas y ubicarlas de tal forma que ellas no se ataquen una a la otra, ¿cierto? Entonces, al ponerlas tú en el ajedrez, tienes que empezar a probar, no, si la pongo aquí, la otra ya no puede ir en esa fila ni en esa columna porque se van a atacar, entonces tengo que bajarla, pero al bajarla, la corro y entonces cuando yo voy empezando a acomodar, pues hay un problema de optimización, ¿cierto? Tan complejo puede que no, ¿cierto? Dependiendo del número de reinas. Ese problema, por ejemplo, uno lo puede decir, la representación natural es una matriz. Ese es el tablero del ajedrez, ¿cierto? Una matriz de 8×8, pues yo la pongo y naturalmente yo digo, sí, eso tiene que ser una matriz. Pero realmente no es el mejor modelo de representación. Si usted lo representa como solo un vector, logra lo mismo y sus operaciones se hacen mucho más rápido que si lo hace con una matriz y su espacio de búsqueda se puede reducir que si lo hace con una matriz. ¿Por qué? Porque tú dices, pones el vector, obviamente si es un tablero de 8×8, pues pones el vector de 8, ¿cierto? Pero ya asumes que la primera columna es porque la reina que vas a poner allí ya está en la primera columna. Entonces tú te preocupas solamente saber en qué fila la pongo, ¿sí? Y con eso reduces el espacio de búsqueda, encuentras más rápido la solución que haciéndolo con la matriz completa, ¿sí? Entonces fíjense cómo aquí no hice ninguna transformación, sino que encontré la mejor forma de representar el problema para hacer el proceso evolutivo, ¿sí?
¿sí? Entonces, son dos cosas diferentes. El otro era transformar el problema, en este es, no siempre la representación natural necesariamente es la mejor, ¿cierto? Tal vez una simplificación pueda funcionar mejor. ¿De acuerdo? Señor. Porque eso que se está diciendo que los arreglos se llaman arreglos Costa y son álgebra discreta, trabaja por tu tuyo, en álgebra de conjunto. No, pero eso no son los Son costos. conmutación. Son coverage Sí, son arrays. cortas. Y son conmutación o conjuntos de reglas Gordon. Y justamente lo mismo, es mirar cómo vivir con las antenas para tener lo más óptimo, que vaya interferencia. Pero digamos que en álgebra, en punto pH, eso está, digamos, estudiando, está resuelto. Está estudiando y básicamente lo hace con un álgebra de cambio infinito, esa regla de asignación. Como digamos, todas las diferencias de los elementos del vector deben ser diferentes, o sea, todas las restas, todas las sumas deben ser diferentes. Y eso forma un arreglo en una matriz, pues, que garantiza que no se intersecte la señal y todo eso. Eso se hace en secuencia zonal. Pero estamos hablando del problema de antenas. Sí, porque lo de arreglos de cobertura no, o sea, no veo, nosotros no lo hemos utilizado, por lo menos el profesor tampoco lo ha utilizado para ese problema. El problema normalmente es más orientado a lo que es pruebas de software, pruebas de hardware y diseños experimentales, pero no para... Es que las reglas de Simon y las reglas Gordon se usan para, justamente, para mirar lo que usted dice, pruebas de software y cuadro. ¿Sí? Se están usando para eso en este momento. Ajá. O sea, bueno que lo hables con el profe, porque en general se empiezan a encontrar como diferentes temas de diferentes áreas que como que están trabajando lo mismo desde enfoques diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es chévere. Bueno, ¿cuál es el contenido como tal de la asignatura? Pues los métodos de estado simple, ¿cierto? Ese es uno de los temas. El tema de los métodos basados en población, fíjense que aquí hablamos de básicamente un elemento que cae en alguna parte y empieza a buscar la mejor solución. En este caso la mejor solución es la más alta. Se puede quedar atrapado en óptimos locales o puede que no, porque un método así sea de estado simple puede tener estrategias para salir de esos óptimos locales. Y como los métodos basados en población, pues básicamente lo que hacen es lanzar más soldaditos a que hagan la tarea, ¿cierto? Y buscando el equilibrio de los dos conceptos que hemos hablado, que son exploración y explotación, ¿de acuerdo? Ahí hay una lista, varios de esos los vamos a ver en detalle, otros pues ya no tanto en detalle porque son muy parecidos. Por ejemplo, en subiendo la colina, pues está subiendo la colina, pero ya vimos allí que hay varias variaciones, ¿cierto? Bueno, representación de la solución, importantísimo, la que más vamos a trabajar es la representación vectorial. El uso de métodos paralelos, este tema y el de coevolución pocos se alcanzan a tratar acá por el tiempo de la asignatura, que básicamente es cómo puedo yo correr en forma paralela los algoritmos, ¿cierto? Los puedo correr en forma independiente, es decir, necesito la respuesta para mañana y tengo el algoritmo que acabamos de hacer para el problema. Pues lo corro en 10 máquinas en paralelo, cada uno por separado, y la que mañana me entregue la mejor respuesta. Punto. Esa es la opción sencilla. Básicamente son totalmente independientes, arrancan con semillas diferentes y al final escojo la mejor respuesta. El otro dice, no, o sea, eso suena feo, o sea, 10 máquinas ahí, ¿por qué no colaboran entre ellas? Entonces, bueno, entonces ya lo que hacemos es que las mejores soluciones se van compartiendo en un archivo y tal vez las máquinas, en vez de estar cada una independientemente, de vez en cuando miran el archivo para encontrar mejores soluciones y traérselas y evolucionar, ¿cierto? Entonces ya encontramos una forma de que los algoritmos no estén totalmente aislados, sino que compartan cierta información, ¿cierto? Entonces eso hace que tal vez pueda funcionar mejor. Entonces ahí hay diferentes estrategias de paralelizar los algoritmos. El tema de la coevolución digamos, es el origen desde la perspectiva de la existencia de diferentes, digamos, animales en un mismo territorio, ¿cierto? Entonces yo tengo conejos y tengo lo que comen los conejos, digamos que un gato montés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer evolucionar esas dos poblaciones, pero que están riñendo
y entonces una va peleando con la otra de tal forma que al final alguna de las dos gana, alguna de las dos soluciona mejor el problema que estamos resolviendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que o colaboren o vayan destruyéndose unas a otras? Y demás? De eso sí vamos a ver algunos algoritmos que funcionan pues bastante bien. La mayoría competitivos, pero pues hay. Bueno, en el tema de optimización combinatorial, pues vamos a ver varias de esas cosas. Hoy con el mismo algoritmo, con el mismo problema de la mochila, vamos a hablar de qué es el concepto de la búsqueda Grady. Y bueno, mencionaremos así en el transcurso varias áreas de investigación que se pueden tratar aquí. Notas. Ya, la más importante de esta diapositiva, de esta presentación es esta, las notas. La primera nota básicamente es, nosotros ahorita ya vimos optimización continua sin restricciones. Ahorita vamos a ver un problema de optimización binaria con restricciones. Y después vamos a ver un problema de optimización discreta sin restricciones, ¿cierto? Esos tres problemas, la idea es que hagamos unas implementaciones de unos algoritmos diferentes a los que vemos acá en clase para resolver esos problemas y hacer la comparación de cuáles son los mejores, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ustedes van a decir, pues es como lo que hemos visto. Sí, es como lo que hemos visto. Lo que quiero es que terminen de aterrizar esos tres conceptos bien, ¿de acuerdo? Entonces, el código que hemos hecho en clase, ¿lo pueden reutilizar? Sí, todo lo que quieran, ¿cierto? ¿Pueden compartir entre ustedes? Sí, pero eso sí, el día que yo vaya a evaluar, ese es un trabajo en grupo, parejas preferiblemente, ese día al que le vea la cara de más asustado, a ese. Así es sencillo, ¿sí? Entonces, o tiene que poner cara de póker, ¿cierto? O tienen que saber, una de las dos, ¿cierto? Entonces el tema fundamental es ese, ¿no? O sea, es que ustedes cierren ciclo teniendo claro todo lo que hemos visto hasta el momento en que hagan la sustentación de ese taller. El segundo corte es una exposición que va ligada con la del tercer corte, es decir, hay un conjunto de algoritmos que son ya, digamos, muy reconocidos hoy porque son muy buenos, algunos porque, no sé, le mueven a uno el corazón. Es que a mí me gustan las ballenas, tan bonito el algoritmo de ballenas, no sé. Pero, esos algoritmos, tienen normalmente ya publicados problemas en donde ha funcionado bastante bien, ¿cierto? Entonces, la idea es que yo les voy a dar una lista, si encuentran otro que les llame la atención, no importa, o sea, yo les doy una lista preliminar para que escojan, pero si no, otro. Bien, me dicen simplemente cuál para hablarlo y mirar si realmente aplica. Y lo que van a hacer al final es como tomar un paper y lo van a partir en dos partes. Uno, entenderlo al piso, bien, completo, y explicarlo en una exposición que van a hacer acá. ¿De acuerdo? Y la segunda parte es implementarlo, no sé qué, mirar que realmente funciona, y eso es lo que van a entregar como trabajo final. ¿Cierto? O sea, que ustedes hagan como el camino completo de enfrentar una heurística que no la vimos en clase. Básicamente es eso. Para un problema, el que quieran, ¿cierto? Preferiblemente el que esté en el paper, ¿sí? Porque si no, pues ya tal vez la adaptación a la otra área, pues no es que no se pueda, pero pues se están aprendiendo apenas, ¿cierto? Entonces, pues tal vez es más fácil replicar algo que hacerlo totalmente de nuevo en un área o en un problema nuevo, ¿cierto? Ahora, si alguien dice, no, yo le hago, pues yo le hago y lo ayudo, ¿sí? Entonces, eso ya dependerá de cómo lo vamos a manejar. Entonces, para que sepan, ¿no? 35, 35 y 30. Primero es en grupo, el segundo y el tercero. Son en grupo todos, sí. Preferiblemente, pues, a menos de que se peleen, pero pues que sea el mismo grupo, ¿cierto? Bueno, aplicaciones en la vida real de esto hay muchísimas y en últimas varias de ellas uno ni se imagina dónde, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las plantas de energía solar, o sea, cómo armar la distribución dependiendo de los vientos y de cómo se deben poner los benditos molinos y todo lo demás, es un algoritmo de optimización, ¿cierto? Y allá hay un profesor en España que tiene nombre como... se me fue el nombre. Bueno, el caso es que ese profesor trabaja con un algoritmo inspirado en la forma de cómo consiguen comida los corales. Una vaina que, pues bueno, él
Y funciona bastante bien. O sea, y con eso hacen diseños para Europa, o sea, para diferentes partes, capturan bien los requerimientos y con eso hacen el proceso de optimización, aunque él utiliza otros, pero él dice que ese le funciona muy bien. Pues él lo inventó, pues también lo tiene que vender. El tema, por ejemplo, de cómo definir los roles de los turnos en los hospitales o en las clínicas, no solo enfermeras, médicos y demás, eso también es un problema. Aquí nosotros lo utilizamos para tratar de cuadrar el tema de los vigilantes acá en la universidad, que es un proceso que pareciera sencillo, pero no es complejo. Ese problema también es bastante complejo. En el tema de los muelles o el tema de los puertos, eso tiene ahí un problema de optimización a montones. Desde un problema que pareciera que no es problema, es cómo organizar las horas y las llegadas de los barcos, hasta cierto punto cuando ya empieza todo el control a nivel del puerto, ¿sí? Eso tiene, porque tú puedes tener varias partes donde los estacionas, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, esas zonas de amarre tienen que ser las propias, porque él pueden, no, amarrémoslo en la 1 y resulta que toda la mercancía de él estaba en la 3, ¿cierto? Pues obviamente ese desplazamiento, la carga, todo eso va a ser muchísimo más. Entonces, el tema de llenar los contenedores, bueno, hay un montón de tareas, cómo distribuirlos en las diferentes zonas. Definir el diseño apropiado para una planta de producción de carros, en donde los carros no siempre son los mismos. Es decir, o sea, la planta se tiene que adaptar dependiendo de qué carros se van a producir. Este trabajo lo vi hace como unos 5 años en una planta para Barcelona, en donde ellos tenían varias versiones de la marca y tenían que acomodarla de tal forma que con solo algunas cosas cambiaban la producción de pues tampoco es que ellos llegan y dicen, hay un carro, no sé, digamos un sedán y después, no, un 4x4, no, o sea, ellos no hacen eso. Ellos tienen la producción y lo que la planean y dicen, todos los sedanes, 200 sedanes, pero después tienen que producir el otro, entonces que se haga lo mínimo posible dentro de la planta para que lo ajusten y ya el otro. Y lo mismo el siguiente lote de carros. Entonces, eso también es una aplicación real. En el grupo de investigación pues hemos hecho varias cosas, nosotros estamos trabajando desde hace mucho rato en temas de optimización. Estos son como los últimos proyectos, los más recientes, digámoslo así. Tenemos varios, todavía que hay otros. Y estos son los últimos que estamos haciendo ahorita. Uno, por ejemplo, hay una metaheurística que se llama MOEAD, esta que está aquí, que esta metaheurística es para optimización de muchos objetivos y de múltiples objetivos. Es cuando el problema ya no solamente se va, así como nosotros estamos optimizando nuestra función objetivo, que es una sola, tienes varios objetivos. Si tienes 2 objetivos o 3 objetivos se llama multiobjetivo, pero si tienes 4 para arriba ya es otra cosa y normalmente las técnicas que funcionen entre 2 y 3 objetivos no funcionan de ahí para allá. Esta sí tiene esa ventaja y pues allí estamos utilizando una hibridación con lo que se llama modelos evolutivos que aprenden, que básicamente es como usar evolución natural como lo hemos hecho, normal, ¿cierto? Basada en el azar y tal, y de vez en cuando decir inteligencia artificial, utilizamos inteligencia artificial para generar o mejorar las poblaciones, y después volvemos evolución normal, y inteligencia artificial, ¿sí? Para generar las opciones, es básicamente eso. Mister, que está haciendo optimización el tema del café, la producción de la predicción del café y cómo recomendarle a un campesino cuáles técnicas de cultivo utilizar, y de eso mismo tenemos uno trabajando en maíz, que ya venimos trabajándolo desde pregrado y ahora estamos haciendo en posgrado, así que ya como 4 años de trabajo. Y bueno, eso es todo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Sí. Listo, entonces vamos a ver el problema de la mochila binaria. Entonces, el problema de la mochila binaria. Eso es lo que vamos a ver. Primero, ya quedó claro qué es el problema. Entonces, nuestra mochila, los N objetos tienen un peso y un valor, y pues hay variaciones.
múltiples mochilas, no sé qué. Hay uno también que es la mochila que puede llevar pedacitos del objeto, ¿sí? Entonces los objetos son fraccionables, no son una unidad completa, que es hasta ahora lo que hemos hablado, ¿cierto? Ese también es otro problema. Listo. Esta es la definición del problema de la mochila binaria, ¿cierto? ¿Qué significa? X u y significa 1 o 0 para cada objeto. O sea, el i es del objeto 1, el objeto 2, el objeto 3, los objetos, ¿cierto? Que van, los artículos que va a echar en la mochila. Y el x u y me dice si va o no va en la mochila. Si es 0 es porque no va en la mochila. Si va es 1 es porque va en la mochila. Entonces ya podemos ver que en última es una representación de un vector que tiene ceros y unos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que se busca maximizar? El valor de los objetos que van en la mochila, ¿cierto? Cada objeto tiene un valor. Entonces, el primer objeto es una cadenita de oro, vale 1.000.000 de pesos. Listo, ese es su valor. Pero esa cadenita de oro, pues tiene un peso. Ah, no, que pesa, no sé, digamos, 30 gramos. Pues ese es su peso. Entonces, esa es la restricción. Está sujeto a que el peso de cada objeto multiplicado por si va o no va en la mochila, pues tiene que ser menor o igual a la capacidad de la mochila, ¿cierto? Entonces, esa, digamos, es el concepto general de eso. Vamos a partir de un ejemplito. Yo tengo aquí en mochila binaria tengo una hojita de Excel en donde ilustro el problema, un problema de los que vamos a utilizar para probar. Y el problema es el siguiente: tengo 10 elementos, los tengo conectados de 0 a 9 porque pues normalmente programamos con algoritmos con lenguajes de programación que utilizan índice base 0, y adicionalmente para cada objeto tengo su profit, o sea su valor, el beneficio que nos da llevarlo, y su peso, ¿cierto? Entonces, ¿qué más nos dicen del problema? Del problema nos dicen, son 10 elementos, nos dicen el profit de cada uno y el peso. Pero además nos dicen cuál es la capacidad de la mochila. Eso es lo que nos dan en un documento con el problema. ¿De acuerdo? Ahora, miremos una solución. Por ejemplo, esta solución. ¿Sí? Si yo pongo esa solución, pues si este elemento no va, si dice 0 no va, pues entonces no tiene profit. ¿Cierto? Si el elemento 1 va, pues sí, mire, el profit sí va. No va, 0 profit, 0 profit. Si va, lleva el profit, 4 y así sucesivamente. Y yo puedo calcular el beneficio de esta mochila. Esta mochila con esos elementos tiene un valor de 212, ¿cierto? Y de la misma forma yo puedo calcularle su peso, ¿no? El peso de todos esos objetos. Entonces, los elementos que tienen 1, pues yo le coloco el valor del peso. Mire, el peso era 4, aquí está 4. El peso de este elemento es 23, aquí está 23. El peso de este elemento es 72, aquí está. El peso es 80, pero no está, 0. Peso es 62, aquí está. Y el peso es 46, aquí está. Sumo eso y me da 207. Como la capacidad de la mochila es 269, pues 207 está bien, ¿cierto? ¿Sí? Y yo podría decir, pues agreguemos otro, prendamos este. Y ya se nos reventó la mochila, ¿cierto? Entonces no, ese no se puede, ¿cierto? Entonces no, pues podemos agregar otro, este. Y todavía es factible, porque al meterlo, la mochila todavía tiene un valor menor de 269, que es en este caso 267. Y pues obviamente su profit, su beneficio aumentó, ¿de acuerdo? Pero fíjense que allí hay algo que hicimos. Yo no puedo meter cualquiera, ¿no? Yo no puedo meter cualquiera porque pues obviamente depende de quiénes estén y si hay espacio para que yo pueda entrar, ¿de acuerdo? Y pues pareciera que son, ay no, cuadremos ahí, uno agafa, lo saca. No, en la medida que el problema se hace más grande, bailas. O sea, entre más grande el problema se hace muy complejo. Entonces, ¿es claro o no? Una pregunta. Señor. Ahorita mostrabas en la diapositiva anterior sobre la asignación de los turnos. Ok, la asignación de turnos. ¿Hay una relación de este algoritmo con la asignación de los turnos?
¿O hay algún algoritmo base que permita partir a múltiples algoritmos? Pues porque me parece que tiene mucha relación. No, las adaptaciones son bastante diferentes. Sí, porque, por ejemplo, solo en el tema de la representación, este problema se representa con un vector de enteros, un vector de booleanos, ¿cierto? Ceros y unos. En el otro, el tema ya es ni siquiera es una matriz, son varias matrices. Sí. O sea, la representación base es una matriz, pero tú necesitas otros objetos aparte. Y realmente no, yo no arrancaría tratando de resolver el problema de turnos con casi nada de lo que puedo saber de este problema de matriz. De hecho, yo mencioné que era uno de los problemas más complejos, es complejo, bien complejo, porque hay demasiadas interrelaciones, ¿sí? Es como el problema de la asignación de turnos acá, de la asignación de salones y cursos para los profesores y demás. Son problemas que tienen una naturaleza muy específica y que tienen muchas restricciones entre los elementos que interactúan en el problema. Ejemplo, yo digo, tengo estas materias como estudiante, yo estudiante, ¿cierto? Pues cuando cuadran el horario no me pueden poner a mí en la misma franja dos materias, ¿sí? De plan. Adicionalmente, un profesor que dicta unas asignaturas que tienen distintos estudiantes, porque no son los mismos estudiantes, tienen que ponerle franjas que para él no se solapen, ni siquiera tienen que estar exactamente iguales, solamente con una hora ya no sirve, ¿cierto? Con una hora que solapen. Entonces, que no se solapen para él, pero que además para los estudiantes no se solapen, pero que además en el salón que lo van a poner no se solape con otro curso. Entonces, son problemas, realmente son bastante diferentes, ¿sí? Y no es así como tan sencillo, o sea, resolver cada problema tiene todo su historia, o sea, con decirles que hay personas que toda la vida solo estudian un problema, toda la vida, ¿sí? Así como el profe que les digo, el profe José Torres, desde que empezó a estudiar esa vaina, él solo hace construcción de covering arrays, ¿sí? Solo hace eso, lleva 20, no sé, como 30 años solamente haciendo eso, ¿sí? Y pues se imaginarán por qué, que es un problema complejo, complejo. Él y un man de Estados Unidos, un investigador de Estados Unidos, son los que realmente hacen publicaciones avanzadas en la construcción de código narrativo. En esto pasa un poco lo mismo. Uno encuentra que son ciertos autores los que llevan años publicando cómo resolver el problema de asignación de turnos en no sé qué cosas, ¿sí? Y pues ya empiezan a salirle, yo digo, gallitos finos, gente con nuevas ideas y demás que pueden tratar de como tratar de correr esa barrera que están allí, pero realmente, en últimas, cada uno de estos problemas es, primero, olvida la literatura antes de meterse, ¿sí? Siempre, porque ya en la literatura ya te van a decir, por ejemplo, van a ver que en el problema del vendedor viajero o en el problema de reclutamiento de vehículos, uno puede decir, bueno, ¿y cómo modifico ¿cómo se llama eso? La ruta, ¿cómo modifico esa ruta para tratar de encontrar una solución mejor, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué hago? O sea, quito este enlace y enlazo este otro. Sería una solución ingenua que uno la prueba y ay, de vez en cuando funciona. Pero no, tú vas a la literatura y ya te dicen, no, operación, el operador se llama TUOP o TRIOP o NOP o CAOP, que es un operador que en general funciona bastante bien. Si tú te pones a hacerlo desde la perspectiva de, yo pienso que de pronto, no, pues pierdes el año, o sea, la literatura ya ha vivido eso 70 años, ¿sí? Entonces, en general, muchos problemas tienen ya cosas que funcionan y que tú tienes que utilizar, ¿sí? Y hay problemas que pueden ser tal vez hermanos, como por ejemplo el enrutamiento de vehículos con TSP, hay cosas de TSP que uno utiliza en enrutamiento, pero hay otros problemas que nada que ver con los demás, ¿sí? Entonces, ese es parte del proceso de aprendizaje que hemos tenido en el área. ¿Señor? Profe, una pregunta, o sea, digamos ahí ya sabemos que la función que tenemos que maximizar es la primera sumatoria, ¿cierto? O sea, este es 212. Exacto, pero entonces quizás ahí vuelve mi pregunta
respecto a la pregunta inicial, y es esa función, ¿cómo la encontramos? O como se acaba de decir en la literatura, entonces yo tengo un problema similar, entonces voy a esa misma ecuación y a ella la adapto a lo que yo tengo, O sea, tu problema es tu problema, ¿sí? O sea, tú tendrás que definir esa función objetivo, ¿sí? Aquí porque en el problema está matemáticamente ya formulado, pero normalmente en la vida real no necesariamente vas a encontrar ya la función existente y tendrás que plantearla. En muchos casos el problema puede ser así, totalmente claro, una fórmula de sumatorias, productorias, lo que sea, y es extremadamente claro, pero en otros problemas no se puede. Yo daba un ejemplo en una reunión, en una clase anterior, el tema de generar resúmenes, ¿sí? O sea, yo tengo una lista de frases que están en un documento en Word y quiero sacar un resumen de toda esa lista de frases que hacen parte de un artículo, digámoslo así. Quiero generar automáticamente el bendito artículo. Y yo quiero que esa selección de frases, pues obviamente cumpla con algo, ¿cierto? O sea, que ese resumen sea bueno. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es bueno? ¿Qué es un resumen bueno? Entonces uno dice, no, pues que las frases que estén allí se repitan en el documento o frases parecidas se repitan en el documento, ¿cierto? Entonces usted, ¿qué puede hacer? Busca qué frases son las más parecidas. Ahí parecidas podría ser que comparten los mismos términos, ¿cierto? La mayor cantidad de términos comunes o su representación semántica es la, bueno, hay diferentes formas, pero la más fácil es que comparten términos. Entonces, usted dice tan, los términos más repetidos en todo el documento son estos, y entonces usted trata de escoger las frases. Lo pone y le van a quedar un montón de frases repetidas. Entonces, esa función objetivo no es buena. Hay que hacerle otra cosa. Sí, pues obviamente que tengan, que compartan y que saquen, que se repitan mucho, pero que las que yo meto en el resumen, entre ellas, no se repitan mucho, ¿cierto? Porque eso es lo que nos está pasando con la película. Entonces, bueno, en la fórmula tengo que tener en cuenta que el cubrimiento sea el máximo, pero que adicionalmente entre ellas no se repitan. ¿Cómo represento eso matemáticamente? O sea, cada problema tiene su tema, ¿sí? Entonces, lo primero que uno hace cuando va a resolver un problema que no conoce es qué voy a optimizar, ¿cierto? Y después, qué restricciones tengo para optimizar eso, ¿cierto? Y eso o lo encuentran en la literatura o te toca inventarlo a ti, ¿cierto? Con una versión que en muchos casos también es aproximada, ¿sí? No necesariamente es la... Nadie te va a decir, yo acabo de publicar el algoritmo de generación de resúmenes perfecto, y esta es la función objetivo que esa tiene que ser. No, eso, hasta ahora no lo he visto. Todo el mundo anda mirando a ver qué le mete a eso para... No, que es que las frases más largas son las que tienen más sentido. La prueban y no necesariamente, ¿sí? Entonces, eso es la primera tarea y hay que buscarla para el problema que tú vas a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro problema. Esos problemas normalmente vienen en archivos de texto. Entonces voy a entrar acá. Espere, perdón, me fui para donde no era. Acá, por ejemplo, en problemas, ese archivo que nosotros acabamos de ver en Excel es este mismo archivo. ¿Sí? Entonces, el 10 de arriba, ¿qué nos dice? Nos dice que el problema tiene 10 elementos, ¿cierto? De 0 a 9. Entonces, este 10 que está en el archivo dice eso. Después nos dice que 269, ¿qué es? La capacidad de la mochila. Entonces, aquí en el Excel yo lo puse acá, 269. Y después nos dice los dos valores de cada elemento, 55 para el profit y 95 para el peso, ¿cierto? Entonces así vienen los archivos, hasta acá. Después, algunos, no todos, tienen cuál es el valor óptimo o la solución óptima para el problema. En este caso, la solución óptima para este problema es 295, ¿sí? Y al final nos dice cuál es la solución y nos dice cuáles son los elementos que van. Si yo copio esta solución aquí a Excel, a ver, vamos a copiarla, 0, 3 unos, 0,
3 unos, después 3 ceros, 0, 0, 0, y después ¿qué? 1, 1, 1. 3 unos, 1, 1 y 1, ¿cierto? La solución es la óptima. Si se dan cuenta, da 2,95 y todavía es factible, 2,99. Y espacio libre no tiene, ¿cierto? Ahora, no siempre, o sea, hay problemas que son bien curiosos y es que se resuelven dejando, o sea, la solución óptima se encuentra dejando espacio libre. ¿Sí? O sea, no siempre te va a dar allí. Si tú haces tu algoritmo pensando en llevar tu mochila siempre al límite, bailas. En esos problemas no vas a encontrar la mejor solución. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso depende de, porque los problemas son variados, ¿cierto? Pero si se busca la menor cantidad de espacio libre, se busca. O sea, Claro, otra cosa es que, por ejemplo, dos arreglos ahí te den el mismo valor. eso también puede pasar. Digamos, en problemas de la vida real pasa poco, pero sí puede pasar en muchos problemas teóricos, sobre todo, que inclusive están diseñados para eso. Y ahí, digamos, hay un criterio para decidir cuál de las dos soluciones tomar. Eso ya tendrías que definirlo tú dentro de tu problema. Tú dirías, por ejemplo, si encuentran el óptimo, decir, pues el que pese menos, ¿sí? Porque puede ser, no, pues eso significa que tu contenedor se va a gastar menos, pues llevo el que pesa menos, ¿cierto? Tengo el mismo profit, pero entonces inclusive puedes definir ya dependiendo de tu problema, por ejemplo, no, tienen el mismo valor y tienen el mismo peso, ¿qué hago? Ah, no, pues yo tengo ahí unos clientes que son los consentidos, pues van los clientes consentidos, ¿sí? O sea, ya dependerá del contexto de la aplicación, ¿sí? Bueno, sí, porque la vida real es así, ¿no? O sea, muchas veces se toman decisiones que uno dice, no, pero no es justo así, pero es que él protege a sus clientes, los que siempre han sido fieles, leales, en la buena, en la mala, lo que sea. Bueno, en últimas, ¿por qué este problema se cataloga como uno de los problemas que son problemas NP? Básicamente los problemas, va a ser una definición bastante simple, pero un problema NP es aquel en el cual el número de elementos involucrados al crecer linealmente, la complejidad de encontrar la solución crece exponencialmente. Una vaina loca, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos ver. Yo tengo solo un elemento, pues el elemento va o no va, pues fácil, son dos opciones, o va o no va, ¿cierto? Cuando yo ya tengo dos elementos, pues ya son dos que van o no van, o uno va, el otro uno va, entonces ya son 4 opciones. Cuando yo empiezo a crecer esto, pues no sé, por aquí todavía hay números decentes, o sea, 65.000 pruebas, el computador bien, pero pues con 30 elementos ya teníamos que hacer más de 1.000 millones de pruebas, ¿cierto? Y son solo 30 elementos, ¿sí? Y yo creo que un contenedor no lleva 30 elementos, ¿cierto? O sea, lleva muchísimo. ¿Señor? Digamos que también hay otra definición de pronto para ver los problemas NP. Digamos, en términos de problemas de edición, de los que se dicen sí o no, respuesta sí o no para simplificar el asunto. Los que están en P, digamos que los que se pueden resolver en tiempo polinomial, o sea, entre comillas, podemos encontrar soluciones fáciles. Y los que están en NP son los que se pueden verificar en tiempo polinomial también. Es decir, que si nosotros ya tenemos una solución, verificar si la resuelve o no es fácil. Sí, digamos esa es la versión formal. ¿Sí? Ambos en tiempo polinomial. O sea, miren, ¿un ordenamiento en vector es NP? No, porque usted el algoritmo lo puede hacer, un algoritmo malo lo hace en n cuadrado, ¿sí? O sea, el malo, el burbujita que le enseñan a uno en el primer día de clase. Ese es recorra todos, o sea, dos bucles anidados, esos son n por n, digamos en el peor de los casos, n cuadrado. Entonces, no es NP. Cuando tú
dices, no, yo lo pongo súper organizado y hago un, no sé, un merge o un algoritmo quicksort o algo así, de pronto es log de n, pero sigue siendo o polinomial o por debajo de polinomial, ¿de acuerdo? Pero cuando tú ya no puedes hacer eso así con n2, n3, n5, no sé, n20, pero que sea algo polinomial, bailas, ya se volvió np. Pero sí tienen la ventaja, es lo que acabamos de hacer ahorita con el Excel. Yo sabía la respuesta, la puse y ya, rapidísimo. Probar una respuesta correcta o incorrecta es sencillo, pero encontrar la respuesta es un proceso extremadamente costoso en número de operaciones y demás. Entonces, esto pues lo muestra sencillo, ¿no? 30 elementos y esto empieza, o sea, de aquí para allá empieza a ponerse así que crecen y pues obviamente hagan un cuento de 2 a la 100, no, ya, bailas, o sea, ponga el ejercicio ahorita y venga el otro año, ¿cierto? A ver la solución. Bueno, problema de la mochila. Este ejemplo, tenemos una mochilita que solamente puede echar 10 kilos y tengo esos elementos que me voy a robar de una galería de arte. Entonces tengo 3 figuritas allá de, ¿cómo es? Terracotas, tengo unas plaquitas y tengo unas figuras en oro. Entonces la pregunta es, ¿cuál creen que debería llevar? ¿Cuáles creen que debería llevar? Sin que pase los 10 kilos. Las de matrimonio. ¿Los No qué? necesariamente. Los dos Pues el caras. equilibrio. ¿Más caros? No, por eso, o sea, díganme una solución. Las 2 carillas, bailas, porque ya no pueden. Las 2 no pueden, porque ya le da 11 kilos. Entonces, la carilla grande y ya van 8, ¿no? Y 2 de las pequeñitas. ¿Sí o no? Esa podría ser una solución. Las dos chiquitas. Entonces, las 2 pequeñitas, no, una sola pequeñita porque es 2 kilos. Las Entonces, dos tabletas le dan Las dos tabletas me dan 20 millones. las 2 tabletas dan 20 millones, esto da 13 y uno da 14 millones. Entonces, alguien dice, no, las 2 tabletas. ¿Sí o no? Ya, y... Tiene los 10 kilos. ¿Sí? O 3, 8 y 2. ¿Cómo? 3, 8 y 2, ¿cuánto da 3, 8 y 2? La de 7, La una de de 10, 7. una de 10 kilos máximo. Daría 19 millones, perdemos 1 millón. Una de 7 Perdemos 1 millón. y una de 10 da 17. Sí. Y ahí después 3 de estas. Ah, no, una sola. Ah, sí. 5 y 3, 8 y 2, 10. Eso sí, pero 18 ¿cuántos? millones. 18 millones la primera. Tiene que ser la de 20. Bueno, niños, ¿solución o no? Ordenar los objetos de menor a mayor, en este caso por peso. ¿Sí? Y entonces digamos, no, pues echemos de aquí para arriba hasta que quepan. O de arriba para abajo hasta que quepan. ¿Cierto? Entonces, cogiendo de abajo para arriba, pues echamos 2, 4, 6 y 3, 9, ya vainas, no puedo echar más nada, ¿cierto? ¿Cuánto me llevé? 10 millones. Muy mala solución, ¿cierto? Pero es una solución, es una alternativa y puede que para algunos problemas funcione. Otra solución, no, se ordenan los objetos de mayor a menor valor, que es la contraria a la que hicimos ahorita, ¿cierto? Entonces están de mayor a menor y entonces empiezo, echo este y ya no cabe, ya no cabe, ya no cabe, ya no cabe y este cupo, entonces echamos uno, entonces la solución que hemos dicho, la carilla grande y una de las pequeñas, eso ya da 14 millones, ¿cierto? Alguien dice, bueno, pero eso está muy pobre, entonces vamos a decir que calculemos la densidad del objeto. ¿Qué es la densidad? Pues cuánta plata da en relación con su valor. Bueno, ahí sí, mientras hace eso llega la policía y se lo lleva, ¿no? Pero digamos que aquí está la relación de densidad. Entonces el primer objeto tiene una densidad de 2.3, que es resultado de los 7 millones en los 3 kilogramos, ¿cierto? Y así sucesivamente con los demás, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos es ordenarlos por densidad, ¿cierto? Entonces, ordenados por densidad, nos da que llevamos el de 7 millones primero, ¿cierto? Más el de 10 millones, todavía tenemos 8 kilos de lleno. El siguiente ya no cabe porque 8 y 5, 13, nos pasamos. El siguiente menos porque 8 y 8, 16. Y metemos el último que fue de 2 kilos. Y entonces ya tenemos 10 kilos y nos da 18 millones, ¿cierto? Pero no llegamos a la solución de las dos tablillas, ¿cierto? Y pues
Pero igual es bueno. Pero no llegamos a ella, Sí, ¿cierto? no llegamos. Y la solución es la de las dos tablillas, 20 millones, ¿cierto? Entonces, miércoles, ¿yo cómo hubiera llegado? A prueba y error, al azar, ¿sí? Entonces ahí es donde está, si se dan cuenta, ahí es donde está la magia. Hay problemas en donde la solución por densidad es la mejor alternativa. O sea, usted casi que la prueba y chum, da el resultado y busque todo lo que quiera que se quedó estancado ahí. Esa es la mejor respuesta, esa es la mejor respuesta. Y ya, y si lo haces por fuerza bruta, esa es la mejor respuesta, ¿sí? Pero en otros problemas, no. En este caso, no funcionó ni por menor valor de objeto, ni por mayor, ni por densidad. ¿De acuerdo? Entonces, voy a mostrarles un método que no es heurístico, pero que funciona bastante bien para resolver este problema. Esto, quienes han visto, ¿cómo es que se llama? Mm, no, operaciones, esa que ve investigación de operaciones. Quienes ven investigación de operaciones ven este método de programación dinámica, ¿cierto? Y cuando lo ven les parece terrible, porque es que, no sé, la mayoría de profesores lo explican re complicado, pero es re bobo. O sea, este método es sencillo, ¿sí? Pongan atención, no copien, yo les dejo el tiempo para que lo miren, pero se van a dar cuenta que es muy sencillo. El problema que nos van a dar es un problema que tiene tres variables o tres elementos, tres objetos que van a meter en la mochila, ¿cierto? Cada uno tiene su valor y su peso. La W es por peso, la B por valor. Pudo haber sido en español, pero bueno, value y weight. Cada uno tiene eso. Obviamente el problema que se quiere hacer es el que está ya descrito, que es el mismo problema. No lo alcanzamos a ver del todo, pero en últimas dice 5 por la primera variable, más 6 por la segunda variable, más 3 por la tercera variable, tiene que ser lo que se va a maximizar, ¿cierto? Y la variable es ¿va o no va? Y sujeto a, abajo dice sujeto a 4 por la primera variable si va o no va, 5 por la segunda variable si va y no va, y 2 por la tercera variable si va y no va, o no va, tiene que ser menor o igual a la capacidad de la mochila, y la capacidad de la mochila en este caso es 9. Y pues obviamente las variables son binarias, o va o no va, 0 o 1. Entonces, para resolver este problema, lo que se hace es construir una matriz que tiene las capacidades hasta el límite que nos están diciendo. Nos dicen que la capacidad de la mochila es de 9, pues se hace de 0 a 9. Listo, eso es de base. Se agrega a las tres variables, una columna inicial de ceros, que es, pues no he metido nada, o sea, no tengo nada para meter, ¿de acuerdo? Y después se empieza a ver cuál es el aporte de cada una de las variables, pero con una relación. Entonces, si meto esta primera variable, ¿dónde la puedo meter? Pues solamente cuando este señor 4, que es el peso, pueda meterse. O sea, en estas primeras, si la mochila tiene capacidad 0, pues no me puedo meter nada. Si tiene capacidad 1, perdón, me voy a sentar porque aquí me queda complicado jugar de un lado para otro. Entonces, aquí este objeto no cabe porque el objeto pesa 4, mire, pesa 4, ¿cierto? Y entonces no cabe, aquí todavía no cabe, aquí todavía no cabe, entonces pues no aporta nada, porque no cabe. Ahora, aquí ya cabe, entonces ¿cuánto aporta ese objeto? 5. Y pues de ahí para abajo la regla es la misma, y uno la llena en ese orden, ¿no? O sea, empieza de arriba hacia abajo, y aquí ya cabe, y aquí para allá ya cabe, ¿cierto? En el primer objeto no tengo problema. Para el segundo objeto, ¿qué sucede? Vuelve y juega lo mismo. Este objeto pesa 5, ¿cierto? Pesa 5. Si pesa 5, básicamente, de aquí para atrás es copiar lo que está acá. De aquí para atrás. Pero ya en 5 ya empieza a preguntarse otras cosas. Entonces, en últimas, este señor no puede entrar acá en estas mochilas hasta aquí. Pues como no puede entrar, pues este sí ya pudo entrar, copio todo esto que está aquí, lo paso acá. ¿Listo? Pero ya aquí ya puede entrar. Entonces, como él ya puede entrar, ¿qué sucede? Si yo entro, ¿cuánto aporto? Yo aporto 6. ¿Sí?
y me retrocedo digamos, el tamaño de mi peso, el W, en este vector, y miro si aquí había algo, pero no hay nada. 0 más 6 da 6. Eso es lo que se aporta a mi entrada frente a lo que ya estaba antes, ¿cierto? Y antes había 0, pues 0 más yo, 6, listo. Pero 6 es mayor que 5, sí. O sea, ese solito daba 5, yo solito doy 6, pues yo gano. Entonces entra el 6. Y eso mismo se aplica para acá. Este 6 se pregunta con este valor que salió 6 acá, que es el 6 que pone este señor, más lo de atrás, 0. 0 más 6 da 6. Contra 5, vuelve y juega. Este de aquí, ¿cómo lo saco? 6 más me devuelvo, más 0, 6 más 0, 6. Y aquí al frente tengo un 5, pues gano 6. Este de aquí, listo, ¿de acuerdo? Y se llega a este punto en donde ya tengo capacidad 9 y tengo 5 y 4, 9, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en este punto, él entra 6, más los de atrás, 5 son 11. Entonces, 11, ¿le gana 5? Sí, entonces 11. Quiere decir que los dos objetos caben, ¿de acuerdo? Los dos elementos entran a la solución. Viene acá, vuelve y juega. Este tiene capacidad de 2, entonces los dos primeros los pongo con lo que venían. Ojo, no es que les ponga 0. En este caso pongo 0 porque es lo que hay acá. O sea, transfiero este 0 para acá y transfiero este 0 para acá. Si hubiera aquí un valor, pues lo transferiría. Ahora, 3. Aquí voy a poner 3 más 0, ¿cierto? 3. Y aquí tiene un 0, pues ya entra, no hay problema, ¿cierto? Y lo mismo con la siguiente casilla. Después viene un 3 acá. Ese 3 se va a sumar con 0. Y aquí dice 5, no, pues mejor deje el 5, ¿cierto? Entonces deje el 5. Después viene este punto, aquí. 3 más 0, pues 3. Y aquí ya había un 6, pues le gana el 6. Después, 3 más 5 da 8. Y aquí había un 6, pues es mejor el 8. ¿Sí o no? Y esa misma tarea acá y acá y acá. ¿De acuerdo? Entonces ya te llenamos la tabla. Esa es la primera fase del algoritmo, llenar esa tabla. Después, usted separa al final, en la última celda, del lado derecho, y dice, bueno, 11. Me devuelvo en la misma fila y dice 11, son iguales. Quiere decir que este de aquí no sirve, no aporta nada. Entonces, esta de aquí, x2, sí va. Esa hace parte de la solución, x3 no hace parte de la solución. Me voy a correr aquí a la izquierda, me voy a correr aquí a la izquierda, y si yo me corro aquí a la izquierda hay un cambio de número, ¿cierto? De 11 a 5. Entonces yo, bueno, pues entonces yo me devuelvo y quito los 6, lo que él aportó, 5, diré. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Y quedó allá. Resulta que si este señor lo miro aquí a la izquierda, es diferente, ¿cierto? Entonces este también va. Entonces este señor, el x1 va, el x2 va, y bueno, y si sigo a la izquierda, pues ya llego arriba a la última celda y termino el proceso, ¿sí? Entonces, la segunda fase es llegar de acá hacia arriba, encontrando donde hay cambios, y donde hay cambios, ese es. Y ya, ese es el proceso. Entonces ustedes van a hacer este. Saquen una hojita. ¿Ve? O en el computador. Resuelvan ese para ver si entendieron el proceso. Yo lo voy a hacer a poco. Anoten primero el problema y yo me devuelvo ahorita para que vean el paso a paso y se acuerden. Pero ese es mío, no, ese no es el suyo, usted lo vaya. El me lo boté. Esto es de 4 elementos, ¿no? De 4 objetos.
Pues, bueno, yo se lo digo a mi mujer. Parece un No, método yo le simple. puedo hacer Los valores son 16, 19, 23 y 28. Y los pesos son 2, 3, 4 y 5. Y la capacidad de la mochila es 7. Ah, 7 y hasta 6. 7 más 7. Basta. Empieza en 0. De 0 a 7. Ok. Bueno, me devuelvo para que ya copiaron el problema. Entonces, 7, ¿no? 7, sí, la capacidad de la mochila es 7. Voy a dejar hasta aquí para que sepan cómo saca el proceso, ¿cierto? Cálculo. Whatever. Donde quiera. En serio.
Ujú. Sí, pero esa capacidad se puede llevar pero lo mismo que está pasando en industria ya, como tiene peso 5 yo hasta 5 no puedo jugar con él, pero sí puedo jugar con X y lo tomo. Porque al compararlo con el es mayor. Cuatro. Sí, Tamaño ahí le puedo llevar un valor de 19 más un valor de 16. ¿Qué es lo que está pasando allá? Yo sumo 5 más 4.
4 me da 9. Y es en ese punto donde yo sumo el 6 más el 5 me da 11. Es lo que yo entiendo. Pero entonces cuando llego a 3, ahí es donde nos vamos a 16, porque yo sé que aquí voy a tener una capacidad totalmente. Oye, la función de maximizar valores, por favor. no la copié. Bueno, los valores de 16x1 a 19x1 a 21x1 a 28x1. claro, está ahí. Tienen diferentes valores. Bueno, entonces cuando que ya se pasó. Es que no entiendo por qué ese 8 allá. ¿Por qué está sumando? Ya hasta ahí. Ese es el paro allí. Claro, ya estamos llegando ahí. Pero ¿por qué llegó ahí? O sea, ¿por qué razón está haciendo 5 más 3? Porque está sumando el valor de 1 y el valor de 3. Le da 2 valores, le da 2. Significa que yo tengo que analizar el valor de aquí, pero a este índice le sumo 19. Porque en esta era que sí lo llevaba a 16. Y que puedo llevar a la velocidad de 2 más 3 me da 5, entonces siempre digamos la capacidad que vaya a y analizar. Nosotros tenemos una función y una condición. La función nos define los valores, la condición nos define el peso. El peso ¿Cuál es el peso? Define la capacidad. Ahora, el peso de dónde se define el efecto de la variable. Si yo estoy en X1 y ya tengo la capacidad que sería 2, entonces me tiene un valor de 16. Porque ese es el peso el valor que tiene el valor. Pero si uno lo piensa, no es la combinación ¿Listo? Yo me empiezo a sumar, por ejemplo, 5 más 3. Quemado. Era así.
Yo digo que aquí va a haber 23 más 16. Los 4 primeros, cada 3, eran iguales a los de acá. Había igual. Esto es como 23 más, me devuelvo. 23 más 0, 23. 19. Sí, pero, O sea, tan pronto yo pueda meter el peso que estoy evaluando, empiezo a sumar desde arriba. sí, o sea, este es el resultado de aquí. El 4, pero frente a este 4, el 4 ahora. Pero la tercera, o sea, 23 más 16 comparado con 39. La 23 ahora es 23 más 19 sería 40. ¿Sí? Ahora lo que voy a comparar es decir, 0, 1, 2, 3, 4, ahora 28 más 0, digamos, 0 capacidad, con eso 28 más 0, la capacidad 44. Ahora se sacamos Aquí van igual. La milla empieza. Tiene la máxima capacidad de 3 2 cualidades del valor del peso. 3 y aquí ya se toma el valor del peso. Entonces, se compara comparado con no, porque es de 3 inicia la misma, no, y le baja. Pero aquí otra vez te vuelve a quedar 10, ¿no? Ya todos comparten. ¿Tienes 23? Sí, Entonces 19 más 0 compara con 16, deja 6. Ahora sigue con esto de 19 más 16. Comparo con este 16 y esto va a dar 22. somos en la sala. Entonces Ahora sigue con y el 3 más no. Sí, le va a seguir dando lo mismo. ¿Sí? O sea, sí. Todos te dieron 35. Entonces acá lo mismo. Hasta la capacidad de expresión. Ustedes tienen capacidad, tienen peso 4, o sea que hasta aquí se repite. Hasta aquí, 16, coloca el 19 y aquí 4, queda 19, te quedaron 2 19. Entonces, 46. Pero eso va a dar 23. Desde 4 va a iniciar la variación. Pero esto se desempeña. Sí, hasta ahí sale. Ahora, este es lo voy a sumar con 0. Pero queda 10, ¿no? sí, queda 19 porque tengo que evaluar 19 más 0 con respecto a este, entonces es igual. Ahora 19 más 0 comparado con 25, ahora tenemos 35. no, porque quisiera decir un valor de 2 no tiene el valor. Este va sujeto al peso de la variable. El valor 3, no, 4. Desde 4. O sea, ese es el 19.
Luego ahora sí, 23. Ahora sí. Ahora sumo y ahora sí 35. Y ahí 23 y 16. 16, ¿cuánto te dio? 39. 39. Con respecto a 35 gana 39. Y ahora 23. Otra vez la logística. No, es que es la 19. O sea, antes estaba 23 más 16, ahora 22 más 19, ¿cuánto es? Ah, Que sería 42. Bueno, 42. ¿Qué es 4? Es 4. Un peso de 5, entonces hasta 5 se come. Ah, ya. No, el 5. O sea, en 5 empezamos la evaluación. ¿Dónde está aquí el 28 más 0. Perdón. ¿Me quedé con qué? 28 más 0. 28 más 0 con el 29 más 16. 44. 44. También ahora se compara que y esto se compara con este de acá y esto ya con No, lo que pasa es que cuando el profe lo hizo, le dieron dos iguales. Sí, le dieron dos por iguales. acá. O sea que aquí arranca desde acá. arranca desde acá. Entonces yo voy a poner 44. Si a 44 le quito el valor pero es 28, vuelvo al 16 y entonces me quedo con ese valor. O sea, esta base, me quedaría 0 más este valor. No, ya, lo comparo. Como lo comparo y me da igual, quiero hacer este valor. Como lo comparo y me da igual, quiero este valor. O sea, con X4 y X. Ok. Porque son los que... 39, máximo de 39, 35, 34. ¿De cuál valor? Porque cuando tú llegas aquí a X3, tienes que comparar con el valor anterior. Entonces, como yo comparo, el 16 me queda acá. Como yo comparo el 16 me queda acá. ¿Por qué? Porque el 16 el origen que tiene es el valor de X. O sea, si yo lo comparara y fuera 19, entonces es el valor de 2. Lo que pasa es que yo primero que tengo que hacer es tomar el valor de acá abajo. Ese valor lo comparo con el adyacente que sería 42. Como yo sé que 42, me queda 2. Lo siguiente que hago es devolverme la línea por donde subí. O sea, al valor de 44 le resto 28. Ese 28 me da 16. Entonces me queda acá. Ahora, ese valor de 16 lo tengo que tomar con el adyacente. El adyacente es 16, entonces me vuelvo a iniciar. El adyacente es 16, entonces vuelvo a iniciar. Y ya pues el adyacente 0, entonces Pero ¿por qué esa es la sí, es el mayor valor de peso. El regreso y este aquí es por yo lo que estaba viendo es y me regreso a la fila de donde fue obtenido este 44 que los otros tomaron.
¿Cuándo De resto el es peso, cuándo? X pero todo. Digamos aquí era solo ver el Entonces eso lo lleva. O sea, siempre que está Agarra la capacidad por los elementos hasta 5. Cópialo de acá, cópialo y luego lo sí, luego a 28, 16, Cuando llego al 5, tengo que tomar el valor del 28 y sumar el primero, de 0. Entonces yo como comparo 28 más 0 y es menor a 35, tomo 35. Y así voy. Aquí yo hice la tarea Ahora creo que es que esa suma por qué se hace, porque yo aquí empiezo a sumar x4. Tengo una capacidad de x5, ¿cierto? Si mi máxima capacidad de x5 lo lógico es que yo no pueda sumar mi x5. O sea, esto tiene una capacidad también. Entonces me tengo que quedar sí o sí con el 28. Por eso es 0. O sea, entonces lo voy trayendo es porque esa máxima capacidad es el máximo valor que yo puedo cargar con esa capacidad. Entonces, por eso yo me lo traigo. Si yo evalúo en el 1, yo lo evalúo hasta cuando ese valor lo puedo cargar, que sería el 2, 16. Entonces, por eso yo este valor lo voy trayendo cada vez que la capacidad es 2. Pero si mi capacidad es 5, yo ya la estoy llenando con 0. Entonces voy a empezar 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que llego aquí, que la capacidad es 7. O sea, 5 más 2. Es el valor de este. si alguien le ha al final no es de... Bueno, menos mal de regalas, pero sí. No, porque lo había entendido. Sin embargo, me gustaría ofrecerlo como comparar. Te hablas de este podría está comiendo ahora estuve haciendo la tarea ¿lo actualizaste? No, si no ahorita volví a tratar de instalarlo, pero igual no me... ¿A instalarlo? Yo misma, ajá. La pasada, hice la tarea esta semana y ahorita voy a ejecutarlo y si no te lo traté de volverlo a bajar para copiar y me aparece el otro local. Pero sí tuve un problema se queda ahora sí equipo Visual Studio. Yo también utilizo Visual Studio. Python a mí en Mac me falló. O sea, fui a ejecutar un loop normal y dice que no puede, que está mal el código, pero es un loop, o sea, no lo tiene nada. Se la prueba en otro. No, hizo Visual Studio. Sí. Y luego generalmente yo tengo especial diseño también con los iniciativos, está bien. Primera vez que me instalaba. La actualización. No, esta mañana se me quedó pues sin batería y se apagó. Entonces, y luego bueno, no había tres para no estaba trabajando en esto, pero igual
vale. Fue como lo único raro que pasó. A mí también en Visual Studio me ha corrido bien y en Python. Te lo volví a instalar ahorita. No, en el otro equipo que tenía, me funcionaba siempre. Entonces yo lo usaba y saqué para echar Pablo. En línea también. Y en este no sé qué le pasó. Algo. Entonces yo dije, Bueno, miremos el resultado. Bueno, el resultado es este. Quiere decir que van este objeto, el último y el primero, ¿cierto? Si van el último y el primero, nos da que va la calidad 28 más 16, ¿que es cuánto? 44, ¿cierto? Yo creo que ahí nos saltamos uno. Nos da 44, que es 28 más 16 del primero con el último, y adicionalmente con una capacidad de 2 más 5, 7. O sea, ahí se llevó la mochila totalmente llena. ¿De acuerdo? A ver, la explicación del método, creo que algunos ya la intuyeron, ¿cierto? Pero otros todavía están embolatadillos. Y es, por ejemplo, tomemos este punto, ¿cierto? Y en este punto, ¿de dónde salió este 39? Este 39 sale del 23 del elemento que va a entrar, sumando, me devuelvo 4, ¿no? Me devuelvo 4, 1, 2, 3, 4. 23 más 16, ¿cierto? Da 39. ¿Qué quiere decir esto? Cada punto, si ustedes observaron, cada punto en fila va incrementando, ¿cierto? Las filas incrementan y las columnas incrementan hacia abajo, ¿cierto? Entonces, como esos valores están así, quiere decir que él me está mostrando en este 16 mi mejor alternativa. Mi mejor alternativa ya habiendo analizado X1 y X2. Y mi mejor alternativa me da llevar 16. No me dice cuáles, pero me dice usted lo máximo que puede llevar con X1 y X2 es llevar 16. Ahora, si este señor ingresó, que es para este punto de acá de la tabla, cuando tengo 6, si ese señor ingresó, ese señor aporta 23, pero yo ya en la mejor solución que tenía hasta ahorita aportaba 16, entonces da 39. 39 le gana a lo que ya llevaba como mejor alternativa a esta capacidad, sí, entonces 39, ¿de acuerdo? Entonces, la solución que yo voy agregando me reporta a mí al agregar con lo que ya sabía que era lo mejor de antes. No me dice quiénes, y no me interesa porque eso lo resuelvo al final. Simplemente me dice lo máximo que usted puede tener hasta este punto agregando es esto, ¿sí? Entonces miremos por ejemplo este último punto. Vuelve y juega. Voy a meter 28, pero mi capacidad es 5, entonces 28 más me devuelvo acá 5, 1, 2, 3, 4, 5. 28 más 16 da 44, 44 le gana 42, entonces quiere decir que tengo que dejar 44. ¿Por qué? Porque este elemento al incluirse con alguien del pasado, cuando yo no existía, tenía 16 de máximo. Y si yo, incluido con alguien del pasado cuando yo no estaba, soy mejor que lo que usted encontraba hasta ahorita, pues yo entro. Si no, pues nos quedamos como está. ¿Sí? Entonces es como eso, o sea, al nivel horizontal el método te está llevando lo mejor que puedes encontrar cuando has incluido los elementos. ¿Cierto? Y cuando vas bajando vas diciendo, bueno, voy a incluir este nuevo elemento, es mejor que lo que yo ya tenía en mi pasado, y ya, eso es lo que busca el proceso. ¿Sí lo entienden o no? Bueno, Señor. o sea que tú dices 54 comparado a 5 posiciones anteriores, que era 16, entonces me quedo con 44. Ahora voy a 16 y miro hacia abajo, 16,
y me doy cuenta de que horizontalmente no tomaron nada. Entonces sí. O sea, yo voy a entrar y yo aporto 28, ¿cierto? Pero como yo voy a entrar y aporto 28, antes de que yo entrara, ya habían 16, ¿cierto? Entonces, porque yo no puedo decir, entro acá, yo no puedo sumarle el 42 porque ya está llena, ¿cierto? Tengo que decir hasta que antes de que yo entrara, ya había 16, más lo que yo aporto, son 44. Ahora, si yo no hubiera entrado, es el 42, es lo máximo que tienes ahorita si yo no entro. Pues no, mejor entro yo y pongo el 44. Y así hubiera seguido si hay más variables, ¿no? Entonces, en últimas, este me va mostrando el incremento de la función de maximización, la que estamos maximizando, ¿cierto? Y después la siguiente fase, que es devolvernos, es la que nos encuentra quiénes fueron los que dieron los aportes. Porque uno podría decir, bueno, 44, entonces fueron estos últimos. No, no son los últimos. Por eso el algoritmo dice hay que devolverse de esta forma. Y solamente tomar los elementos que van en el borde izquierdo del quiebre. En este caso aquí hay quiebre, entonces entra el 44. Aquí no hay quiebre, aquí hay quiebre. Entonces se toma este. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, entonces este es el método ya se nos acabó la clase. Sí, ya son las 11. El algoritmo está aquí en Java o en C# para que quiera. Y bueno, para redondear, ¿qué problemas existen con los algoritmos Grady? Primero que las decisiones Grady pueden ser unas mejores o peores dependiendo del contexto del problema, ¿sí? Y si el problema tiene ciertas características, usted aplica y le va mal, pero en otro problema puede que le vaya muy bien, ¿sí? O sea, es como dependiente de la situación. Entonces dependen de la entrada de los elementos que se están aplicando. Las ventajas de los algoritmos Grady es que tienen una fácil implementación o diseño, ¿sí? En general tú defines la regla y la usas, ¿sí? Y pueden ser en general también bastante rápidos. Y si el problema era justo, le servía tu regla, pues encontraste muy rápidamente la solución. Pero pues tienen esas desventajas. Bueno, dejemos por ahí porque si no ya llega el profe y siempre lo hemos hecho esperar. Señores, La última no. La última vez, no, sí. Sí, también es esperar porque yo me demoré en salir. O sea que el algoritmo Grady